Bien, buenas tardes. Gracias por esperar a que viniera. Bien, mi nombre, como bien mencionaba la compañera, Daniel Armando Martínez Cholico. Soy egresado orgullosamente de la institución Universidad UNE como licenciatura en enfermería, del Instituto Metropolitano Torres Andrade como paramédico y de la Universidad del Valle de México en la licenciatura en medicina. Bien, vamos a ver principalmente lo que son las quemaduras. Como todos sabemos, primero necesitamos ver qué es una quemadura, ¿no? Literalmente, las quemaduras son las lesiones producidas al tejido o a la piel, ¿no? Pueden ser varios factores. Los principales, como bien sabemos, son los agentes físicos como las llamas o el fuego, seguidos de los líquidos, objetos calientes que se dan más en el hogar, ¿sale? Y las corrientes eléctricas, que van a provocar en este caso alteraciones que van a ir desde un simple eritema o cambio de coloración en la piel rojizo hasta llegar a dañar estructuras dérmicas y subdérmicas propiamente del tejido. Bien, haciendo una pequeña recapitulación de la anatomía, necesitamos saber, o como bien sabemos, ¿sí?, de qué se compone la piel, prácticamente y brevemente, la epidermis, la dermis y tejido celular subcutáneo, ¿no? Que eso nos va a ayudar para poder clasificar las lesiones o los grados de las quemaduras, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en estas tres capas que se pueden afectar, pues nos van a ayudar también a diferenciar o a clasificar el tipo de la quemadura, ¿va? Bien, como aquí podemos ver de manera concisa un esquema de la piel, obviamente no solamente se compone, como bien mencionábamos, de las capas, sino también hay folículos, tejido nervioso e infinidad de cosas, ¿no?, que se dañan al momento de exponerlos ante algún agente. ¿Cuáles son algunas de las funciones de la piel y por qué es tan importante las quemaduras? ¿Sale? Las funciones, ahí lo resalto en negrito, ¿sí?, que lo principal es la barrera contra los microorganismos, la radiación ultravioleta y pues obviamente el equilibrio hidroelectrolítico, ¿sale? Por eso ahorita vamos a ver más adelante algunos manejos, algunos conceptos que habíamos tenido anteriormente, como la escala de Parkland, que antes se utilizaba 4 mililitros por kilogramo de peso. Ahorita ya se modificó un poco dependiendo la superficie corporal quemada del paciente, ¿sale? Y bueno, obviamente la regulación de la temperatura y pues también la reparación de las mismas heridas. Epidemiológicamente, ¿sí?, nos indica que son la cuarta causa más frecuente, ¿sí?, de traumatismos en todo el mundo. O sea que es una tasa de incidencia altísima, ¿sale? Obviamente antes están los accidentes automovilísticos, las caídas y la violencia intrapersonal. Según los datos de la OMS, ¿sí?, se producen cada año 180,000 muertes debido a las quemaduras y en el 2014 fueron casi 11 millones de personas en todo el mundo que sufrieron una quemadura. Igual, seguimos con lo mismo, entre el 60 y el 80% de las quemaduras se producen, como bien dice, en el ámbito doméstico. El problema de las quemaduras en el ámbito, o en la casa, es que muchas veces no sabemos cómo actuar. La presentación está diseñada principalmente para hacer los primeros auxilios, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el hogar, sí, bueno, nosotros a lo mejor sí podemos poner una solución intravenosa, etcétera, etcétera, pero la mayoría de las personas no sabemos cómo realizarlas, ¿sale? Y seguido de eso, las quemaduras domésticas, como bien menciona ahí, son las más frecuentes. Esto por productos calientes, como cuál, pues el agua, ¿no?, como tal. Llámese sopa, cualquier tipo de líquido que se conocen como escaldadura, ¿sí?, más frecuente en los niños, ¿sale? Y por último, como bien indica ahí, en la vejez y la infancia, ¿sí?, es donde se produce el número de mayor quemaduras.
¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, para poder clasificar las quemaduras como tal, lo principal es saber el grado, ¿sale? Pero el grado no nos va a indicar que, pues obviamente, si mi paciente tiene un grado 1, no quiere decir que no sea complicado o que no se pueda complicar, ¿ok? Entonces, el primer grado, que sería la quemadura epidérmica, ¿sí? El segundo grado se va a dividir tanto superficial como profundo, y por último vamos a tener la quemadura subdérmica. Actualmente ya se le conoce como el gran quemado o paciente de gran quemado, ¿de acuerdo? Y con eso nosotros nos basamos para poder hacer una correcta rehidratación al paciente. Como mencionaba, antes llegaba el paciente quemado, ¿sí? Lo atendíamos y lo primero que queríamos era meterle agua, ¿sale? Actualmente, como les menciono, se sigue utilizando la escala de Parkland, pero ya también existe una que se llama escala de Parkland modificada. Bien, para entrar un poco más en contexto, quemadura epidérmica de primer grado, una pequeña tablita en la cual nos indica los signos, ¿sale? Yo creo que la mayoría hemos tenido una quemadura de estas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen las mamás cuando nos ven una quemadura de esta? Empiezan a ponernos huevo, maicena, mostaza, linaza, infinidad de cosas que nos empiezan a poner, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver también el tratamiento adecuado para cada una de ellas, ¿ok? Y como podemos ver en el esquema de la piel, pues prácticamente, como bien dice, es la parte más superficial de la piel. ¿Qué signos vamos a encontrar en ellos? Pues obviamente el eritema, que es el color rojo o enrojecido. No hay flictenas. ¿Qué son las flictenas? Pues son las ampollas, como coloquialmente se le dicen, ¿no? Y por último, la piel es seca, no hay exudado, ¿sí? Es muy doloroso, es una característica de las quemaduras de primer grado, que es muy dolorosa. Hay mucha hipersensibilidad al tacto y pues obviamente sensación. ¿Qué pasa cuando se nos está cayendo? Bueno, como coloquialmente lo conocemos, ¿no? Se nos está cayendo la piel cuando vamos a la playa, comenzamos a rascarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pronóstico en estos tipos de quemaduras? Pues la curación es en menos de una semana, se resuelve casi siempre por sí sola y por lo regular no deja cicatriz, excepto, bueno, cuando hay complicaciones, ¿no? Como mencionaba en la tabla anterior, no porque sea de primer grado o grado 1, no quiere decir que no haya complicaciones. Quemadura dérmica, superficial o de segundo grado. En esta, ¿qué vamos a encontrar o cuál es alguna de las diferencias? ¿Sí? Pues obviamente, como podemos observar ahí, las flictenas, ¿no? O las ampollas. Entonces, muchas veces hay controversia con las flictenas, ¿las trueno o no las trueno? ¿No? La mayoría de nosotros, por curiosidad, tendemos a tronarlas, ¿no? A reventarlas porque se ve bonito, ¿sí? Hay unos, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta tronar los barros, entonces hay veces que también eso te llama, ¿sí? Para poderlas tronar, cosa que no se debe hacer a menos que sea en un centro de salud o en un hospital, ¿de acuerdo? Bien, entonces, igual en la tablita, signos, las flictenas es característico o diagnóstico de una quemadura de segundo grado superficial, ¿ok? Los síntomas, puede haber hiperestesia, ¿sí? Y suelen ser también muy dolorosas, obviamente cuando las tocamos o al manejo de ellas. El pronóstico de las quemaduras de segundo grado superficial, pues tardan de 7 a 21 días, igual en repararse, y solamente van a dejar ligeras discromías temporales. ¿Qué son las discromías? Es el cambio de coloración en la piel que llegamos a tener, ¿no? Cuando nos hacemos alguna cicatriz, ese es una discromía. Las quemaduras de segundo grado profundo, para poder diferenciar rápido, es las flictenas ya se tronaron, ya se reventaron por sí solas, por el mismo calor, por la presión que ejerce, se tronaron. Diagnóstico de quemadura de segundo grado profundo, ¿sale? Entonces, en este caso va a haber igual dolor, ¿sale? Y tienden a, bueno, comienza una epitelización de entre los 15 y los 21 días, y aquí hay que ver si hay importantes, si hay secuelas. Si en 21 días no sanan esas quemaduras, hay que mandarlo con el cirujano para que le pueda hacer, ahorita ya están poniendo también injertos,
¿sale? Entonces, y el tratamiento, como bien dice ahí, hay que debridar, hay que quitarla, pero no en la casa, sino en un centro hospitalario. Y por último, las quemaduras subdérmicas, las grado 3, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué vamos a encontrar? ¿Sale? Pues obviamente traté de poner las imágenes no tan agresivas, hay unas que llegan hasta el hueso, se empieza a ver ya todo calcinado, pero pues prácticamente eso es una quemadura de tercer grado, ¿de acuerdo? En el cual, como característica, todo el espesor de la piel está totalmente quemado y va a afectar el tejido tanto subdérmico y otras secuelas, ¿no? Fascia, músculo, tendón, ahí como indica la presentación, y obviamente llega a lesionar también las terminaciones nerviosas, ¿sí? Y por ende, en esta, por más grave que se vea, no hay dolor, ¿sale? ¿Por qué no hay dolor? Porque pues obviamente las terminaciones nerviosas ya se eliminaron, ¿no? Bien, ¿cómo aparte del grado, ¿sí? ¿Cómo se clasifican también las quemaduras? Se clasifican por su etiología y por su extensión, ¿de acuerdo? Por su etiología vamos a encontrar igual que pueden ser térmicas, eléctricas, por flash, eléctrico, químico, radiactivo o por frío, ¿sale? Y por extensión necesitamos sacar una escala, ¿de acuerdo? Que ahorita la vamos a ver más adelante. Las quemaduras térmicas, como mencionaba al inicio, son las más frecuentes, ¿de acuerdo? Un niñito, ¿sale? Que pues obviamente se le vino a lo mejor una olla con agua caliente. ¿Cómo podemos diferenciar nosotros si una quemadura fue provocada o fue accidental? ¿Sale? Por lo regular, en los niños se ha dado malos casos, cuando son provocadas se les queda una marca, ¿sale? Que se le llama la marca del guante. Por lo regular le meten las manitas a los niños en agua caliente y se les queda marcado hasta donde lo quemaron, ¿sale? En este caso, si se fijan la imagen, ¿sí? Sus quemaduras no tienen una forma, ¿sale? Están totalmente, no tienen como tal esa marca que mencionábamos, ¿sale? Y pues obviamente con escaldadura por líquidos, llama o fuego por contacto directo, el contacto por mecanismos sólidos y calientes, también cuando agarramos una olla caliente y nos quemamos, y por fricción. Las eléctricas aquí se dividen en dos, unas que son de bajo voltaje o de voltaje bajo y unas que son de alto voltaje. Cualquiera de las dos, ¿cuál es lo más peligroso de esto? Pues que puede provocar una parada cardíaca, ¿de acuerdo? Quemaduras por flash, quemaduras químicas, quemaduras radioactivas y quemaduras por frío, ¿ok? Menos frecuentes, pero no menos importantes. Bien, esto es lo que les mencionaba de la escala, que muchos yo creo que ya la conocemos o lo hemos visto alguna vez, que se llama la escala de los 9, ¿sí? O de Wallace. ¿Qué es esto indicativo? Pues obviamente cada parte del cuerpo recibe un porcentaje de la superficie corporal quemada y sobre eso podemos nosotros saber o darle un manejo adecuado al paciente en la unidad hospitalaria, ¿sale? Entonces, obviamente también existe la pediátrica, que los valores son diferentes, pero en este caso, en el adulto, eso es como mayormente se le conoce, la escala de los 9. Hay otra extensión, ¿sí? O una fórmula más práctica que menciona que la palma de la mano del paciente equivale al 1% de superficie corporal quemada, ¿de acuerdo? Es otra manera de poder sacar qué tan extendido está esa quemadura. ¿Cómo podemos diagnosticar nosotros una quemadura? Pues principalmente no tanto los antecedentes personales, pero sí en cuestión cuántas veces se ha quemado ese paciente. Los que trabajamos o los que estamos en el área hospitalaria, ¿sí? Podemos darnos cuenta si hay algún tipo de violencia intrafamiliar, ¿de acuerdo? Que es importante saber día y hora de la quemadura, ya que eso nos va a ayudar también a proporcionar un correcto tratamiento en el paciente. ¿Qué fue lo que ocasionó esa quemadura? El porcentaje de superficie corporal quemada, cualquiera de las dos reglas está bien indicada, la regla de los 9 o la del 1%. ¿Qué grado de quemadura es? ¿Sí? Aquí a lo mejor no sé si vengan de otras carreras, ¿sí?
Pero es muy importante como paramédico, cuando llega la atención, saber o que tú sepas orientar y tener esto a la mano, ¿sí? Se quemó con agua, se quemó con fuego, se quemó por fricción, se quemó por esto, tiene tanto superficie corporal quemada. Eso es muy importante. La localización anatómica de la quemadura. Hay partes que son más sensibles: manos, pies, genitales y cara. El lugar donde se produjo el accidente y dar los primeros auxilios. ¿O qué le hiciste tú a ese paciente cuando llegó? ¿De acuerdo? Bien, vamos al tratamiento. En estos casos no está recomendado ningún tipo de antibiótico hasta obtener un antibiograma y saber qué tipo de antibiótico le puedo dar a este paciente. ¿Ok? ¿Qué otras cuestiones hay? Pues también, por ejemplo, bueno, la única indicación para poder quitar las flictenas es que esté en un ámbito hospitalario o en dado caso que tenga el tórax como tal quemado y tenga una compresión en el tórax. Se hace una escariotomía y hay que drenar el líquido para que no las presione. ¿Ok? Entonces, la mayor, bueno, ya aquí está, ya casi para terminar. Una de las cosas que hay que hacer, bueno, o que se encontró, es este proceso cuando el paciente está incendiado totalmente, que son las tres cosas: stop, drop y roll, ¿de acuerdo? Parar donde está, que no esté el paciente corriendo por todos lados como gallina descabezada. Tirarlo al suelo, pero que se tape ojos y boca, ¿de acuerdo? Y que ruede para poder controlar o apagar el fuego. Creo que eso lo hemos visto: llevar un lugar seguro y un aire limpio, retirar los anillos, joyas, relojes y cinturones, ya que la mayoría de joyas son conductores de calor. ¿Sí? Enfriar la quemadura con agua corriente durante un periodo de no más de 20 minutos, o al menos durante los 20 minutos. Que también llega a quemar y le va a producir otro tipo de quemadura. Esto es muy importante, evitar la hipotermia, ¿sale? ¿Por qué evitar la hipotermia? La hipotermia, no sé si han escuchado, pero hay algo que se llama, antes se llamaba triada mortal, ahorita ya es tetrada mortal, y uno de esos factores es la hipotermia, ¿sí? Que se compone de hipotermia, coagulopatías, acidosis e hipocalcemia, ¿ok? Entonces ahorita la hipotermia hay que cubrirlo. Si lo van a poner gasas encima de la quemadura, hay que colocar una gasa húmeda y encima una gasa seca. Bien, obviamente si son por corrientes eléctricas, desconectar la corriente, no debridar las flictenas, igual ya lo hemos visto, y no se aconseja por ningún tipo colocar algún tópico antes de llevarlo a un centro sanitario, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda, pregunta. Nada más una duda. Con respecto a los pacientes que se les ha llevado con un abordaje adecuado en un área como heridas o en una clínica de heridas como tal, ¿qué tan viable son las técnicas o tratamientos alternativos como lo sería la de la piel de tilapia para la recuperación pronta en ese tipo de pacientes? Gracias. Como bien mencionábamos, realmente ahorita ya están saliendo muchos artículos en cuestión a los injertos, ¿sale? Obviamente tienen muy buena recuperación, hay que valorar, todo depende también de la clínica del paciente, las comorbilidades que pueda tener el paciente, porque no todo le podemos aplicar cualquier injerto o un injerto porque tenga una quemadura o una herida, ¿no? Anteriormente, qué bueno que lo tocas, a todo paciente que tenía úlcera por presión, llegamos y le poníamos un apósito coloide, ¿no? Ahorita ya en la actualidad ya salieron infinidad de parches de plata, sulfadiazina, etcétera, etcétera. En lo personal, he visto muy buenas técnicas en cuestión a los injertos, ¿sí? Tanto para heridas y fracturas también. Ahorita estamos en el área de traumatología y también ya colocamos los injertos. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Amigos de staff, ¿me pueden apoyar con el micrófono, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. En el caso de quemadura química por ácido, ¿cuáles serían los primeros auxilios que se realizan? Porque comentaba que el uso de agua, pero en ese caso no es muy recomendable por la reacción que genera. Sí, como primeros auxilios siempre va a ser la irrigación de agua. Siempre, siempre. Obviamente, si el ácido está en el tórax y tú le vacías o lo irrigas aquí y se chorrea hacia acá, pues le vas a provocar otro tipo de quemadura y se va a seguir esparciendo. Entonces, lo ideal, como mencionaba ahí, estamos de primera instancia. De hecho, en los laboratorios de las escuelas siempre hay una regadera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irrigarlos y posterior a eso, llevarlos. La quemadura química en el cuerpo como tal, sí es, o más bien, sí entra como toda una quemadura, pero aquí lo más importante es cuando lo inhalas, ¿sale? ¿Por qué? Porque produce hasta cierto punto una vasoconstricción a nivel de la laringe, se te cierra y te provoca un vasoespasmo, ¿sale? Y para poder abrir ese vasoespasmo, está más canijo.